El objeto era doble. Primero, comunicarles y hacer una explicación somera de nuestra enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la ley del suelo y luego también una controversia que hemos mantenido en el Parlamento en las últimas semanas sobre la comparecencia del Gobierno para dar explicaciones sobre el criterio que ha mantenido en relación a la tramitación de un proyecto de ley que promueve el Cabildo de Tenerife sobre los barrancos de Güímar. Lo dejaremos para la segunda parte y en ambos casos les vamos a dejar la documentación de la enmienda a la totalidad, porque todavía no está publicada, aunque sí en el registro, y les dejaremos también una copia del escrito de Coalición Canaria tratando de impedir que se debatiera este asunto y la respuesta de los servicios jurídicos de la Cámara, que es contundente y justa, ¿no? Sobre el primer tema, decirles que estamos ante el proyecto de ley, y no es un tópico, seguramente de los más relevantes que pueda tramitar esta Cámara. Se trata de una norma que, aunque tenga una denominación incorrecta, lo de suelo, pues procura gestionar las competencias en materia territorial, urbanística e incluso ambiental de Canarias. Por lo tanto, estamos hablando de una norma de gran relevancia, no la más importante de la legislatura, sino de las más importantes que pueda tratar este Parlamento, porque actuaría sobre títulos competenciales exclusivos y relevantes. El artículo 30.15 y 30.16 dice con claridad que tenemos competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, del medio ambiente, de la vivienda y del turismo. De manera que estaríamos hablando de la legislación en desarrollo de un título competencial muy importante, ¿no?, que es la competencia exclusiva de todo esto que acabo de comentar. Por lo tanto, una ley muy importante. Por esta razón no comprendemos que una ley de esta envergadura no se haga siguiendo los procedimientos que ya pusimos en marcha en nuestra tierra en etapas anteriores y que se ponen en marcha en otros lugares cuando se habla de algo tan relevante. Y es disponer de tiempo, al menos para primero hacer un balance, un diagnóstico de la situación, porque cuando no se sabe lo que pasa es muy difícil acertar en las respuestas a los problemas. Y aquí no ha habido diagnóstico, aquí no ha habido balance compartido, aquí no ha habido un análisis de situación. Es sencillamente una decisión, una interpretación unilateral del Gobierno de lo que se supone son problemas de nuestro sistema de planeamiento, de organización urbanística, del desarrollo ambiental. Por lo tanto, la primera consideración, y no es menor, es que el Gobierno no ha querido, ha evitado generar lo que siempre se hizo y fue un análisis de situación compartido para saber lo que nos pasa y, en función de los problemas detectados, que seguro que existen, pues articular un camino. Esto no se hizo y lo que se ha hecho frente a eso es encargar a un grupo de juristas en un despacho un texto cerrado que lo conocimos después de que lo viera el Consejo de Gobierno, porque hasta ese momento, hasta la toma en consideración del anteproyecto, nadie conocía el texto. Ni siquiera el otro grupo parlamentario que sustenta al Gobierno conocía el texto, de manera que estamos hablando de una formulación que no compartimos y que nos inquieta. Les pongo un ejemplo solo para ilustrar la importancia que tiene hacer las cosas bien desde el principio. En Euskadi, que es una comunidad muy relevante del Estado español, con una gran historia, con una potente estructura, que funciona, yo diría, que razonablemente bien en casi todos los ámbitos, están ahora en el proceso de revisión de las directrices generales de ordenación, es decir, de una parte de su ordenamiento. Solo la revisión de las directrices. Se han dado 3 años para revisarlas. Y antes de empezar a hacer propuestas, hacen un balance de situación y establecen un plan de participación. De manera que cuando formulen su primera propuesta inicial, han implicado a la ciudadanía, a las organizaciones y han hecho un análisis de situación compartido con la ciudadanía y las instituciones. Aquí, que representa muchísimo más la ley en tramitación, en un despacho, con juristas de cabecera, con abogados de parte. Y se conoce el texto el día que se conoce el anteproyecto. Con unas formulaciones de participación, nosotros creemos que propagandísticas, ¿no? Me reúno con el sector primario para decirle que le damos respuesta a sus problemas, con los ayuntamientos para decirle que le damos el poder, con los empresarios que se van a resolver todos los problemas de la economía. Esto no es un proceso de participación. Formalmente, lo único que han hecho
son los 35 días de exposición pública, porque es un requerimiento de la ley. Cierto es que eran 20, lo ampliaron a 35, pero esta es la formalidad. Estamos hablando de un proyecto que tiene 408 artículos y 50 determinaciones entre transitorias, finales y derogatorias. Es decir, una ley de 458 determinaciones. Un texto complejo, amplio, técnicamente difícil, sin diagnóstico y sin participación que no sea la formal. Quedó en agua de borraja la Ley de Participación de Canarias que aprobó este Parlamento en el año 2010, que hacía una expresión de apuesta por la participación de la ciudadanía en esta materia y sencillamente cubren el expediente. Nos inquieta la orientación de la ley. Esta es una ley que establece los recursos naturales, el suelo, el territorio, como un instrumento impuesto por la coyuntura. Es decir, se subordina el gobierno del territorio, del medio ambiente, a la coyuntura económica. Y lo dicen en el preámbulo. Claramente se colocan los recursos naturales como una mercancía más, como un producto más del mercado y no como un elemento estratégico que supera la coyuntura y que sea un valor de futuro. Por eso sostenemos que esta ley no apuesta por la sostenibilidad y ahora lo explicaremos, pero entre otras cuestiones por esta consideración de que la sostenibilidad es un asunto oscilante, ¿no? Cuando van bien las cosas puedes preservar los recursos y cuando van mal se utilizan como cualquier otra mercancía. De manera que la otra inquietud que tenemos con esta orientación es que la ponemos en relación a otras dos normas muy relevantes. Una ya aprobada por este Parlamento recientemente, en el mes de septiembre, que es la llamada Ley de las Islas Verdes, donde hicieron un adelanto de cómo piensan, de lo que creen que debe ser el futuro de Canarias, y es utilizar el suelo como un recurso económico, no importa su naturaleza. Por ejemplo, la Ley de las Islas Verdes, que es así, tuvo un trámite parlamentario fraudulento, convierte a la isla de La Palma, La Gomera y el Hierro en un solar. Se puede hacer con la decisión del cabildo de turno sobre cualquier tipo de suelo e instalaciones turísticas sin ningún límite. Y la asociamos también a otra ley en tramitación que está teniendo poco impacto, que es la ley que el Gobierno aprobó y que ya está el informe del consultivo, que lo que trata es de aplicar una sentencia del Constitucional en relación a la Ley de Modernización y Renovación, el artículo 4.2c, que elimina todo tipo de restricciones a construir instalaciones turísticas sobre suelo calificado, pero sin límite. De manera que la tríada de la Ley del Suelo, la Ley de las Islas Verdes y la Ley turística constituyen un cuerpo legal que tiene una lógica: desarrollismo, utilizar el territorio al servicio de la coyuntura económica, no importa a qué precio. En definitiva, apostar por un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo del suelo. Esta es la lógica, volver al binomio construcción-turismo, de manera que quedan agua de borraja estrategias como las aprobadas en este Parlamento en la pasada legislatura en relación a un modelo, a un plan de desarrollo inteligente, integrador y sostenible, que es el que defendíamos y aprobamos aquí. Ahora se trata de que todas las normas están destinadas a usar el suelo. Sobre esta norma, además del procedimiento, además de la falta de participación, de la falta de diagnóstico, nuestra preocupación de su orientación y su vinculación a las otras normas, nosotros hacemos tres grandes críticas a bueno, hay cosas positivas. Tengan ustedes en cuenta que la ley lo que hace es compendiar la legislación que en esta materia hemos construido en los últimos 35 años y el 85, el 90% de sus contenidos son contenidos que recogen lo que ya teníamos y, por lo tanto, estamos hablando de que es una buena noticia. Nosotros lo habíamos reclamado la pasada legislatura, unificar la legislación, sistematizarla, porque eso ayuda a la interpretación de la norma y la puede hacer más entendible. Nosotros estamos de acuerdo con eso, como estamos de acuerdo en eliminar las caducidades de los planes que generaban un montón de problemas o flexibilizar su adaptación, o estamos de acuerdo, como luego destacaremos, en facilitar a los agricultores y a los ganaderos el desempeño de sus tareas, digamos, simplificando los títulos habilitantes para que un ganadero, si necesita restituir un muro o ponerlo en el regadío, lo puedan hacer. En esto nosotros estamos de acuerdo. Pero nuestra crítica está en lo siguiente, en tres grandes asuntos. Primero,
Se renuncia al proyecto de Canarias, se elimina el primer nivel del planeamiento, las directrices generales de ordenación. Canarias, como Euskadi, tiene un primer nivel de planeamiento que son las directrices generales de ordenación que aprobó este Parlamento por unanimidad en el año 2003, después de un análisis de situación, después de un proceso de participación y después de una formulación y una negociación con organizaciones sociales, institucionales y también los partidos. Se aprobó. Este nivel, primer nivel de visión de país, de visión de Canarias, las directrices generales se derogan casi todas, dejan 9, que son las que son casi filosofía, las que no comprometen, las que son casi de enunciado. Esta es nuestra primera crítica. Se renuncia al proyecto común. Nosotros creemos que Canarias, más que los territorios continentales, necesita cuestiones que nos cohesionen, de manera que la visión del suelo rústico, turístico, industrial, del paisaje, todas esas cuestiones que determinan las directrices generales se derogan y no se sustituyen. Y a esto le ponen pegas el Consejo Consultivo de manera evidente, diciendo que genera inseguridad jurídica, de forma evidente, pero lo dicen otras organizaciones sociales y expertos en la materia. Se elimina, por lo tanto, el proyecto, la visión común de Canarias. Se debilita la visión insular, porque el primer nivel del planeamiento son las directrices, el segundo son los planes insulares y el tercero son los planes de ordenación urbana de los municipios. Este primer nivel se elimina, se deroga, no se sustituye. La inmensa mayoría de esas directrices se debilita el papel de los planes insulares. No pueden definir el modelo turístico, por ejemplo. O como dice el Cabildo de Tenerife, uno de los instrumentos discrecionales que se incorporan se colocan por encima del planeamiento insular de forma discrecional. O el plan ganadero de Tenerife, que es un desarrollo del plan insular, pasa a no ser de obligación por los ayuntamientos. Se debilita el planeamiento insular y se da todo el poder a los ámbitos locales. No ha pasado en ningún lugar del Estado español. Euskadi sería el siguiente en un alto nivel de descentralización, pero eso sí, tienen la estructura que tienen y la última palabra la tiene el Gobierno sobre la aprobación de los planes. De manera que esta es nuestra primera crítica. Renunciar al proyecto común, debilitar invertir el sistema competencial y concentrarlo todo en los ayuntamientos. Y la otra cosa que hacen es debilitar el órgano de control, de legalidad, de supervisión, que diga que las normas que se aprueban en un ayuntamiento, en una isla, respetan la legislación europea, española, canaria. Y eso significa que la Comisión de Ordenación del Medio Ambiente queda devaluada porque prácticamente hará un informe único, teóricamente vinculante, a demanda de ayuntamientos y cabildos. Por lo tanto, esta es nuestra primera crítica, la descomposición de la estructura competencial, la inversión absoluta de la estructura competencial sin ninguna justificación, porque esto no va a ser ni más rápido, ni más diligente, ni más seguro, como bien dicen las alegaciones de las instituciones y de los profesionales. Esta es nuestra primera crítica. No se puede renunciar al proyecto común de Canarias. Importa tener una visión global de todos los territorios del archipiélago. Importa tenerlo siempre, pero más en un territorio insular como el nuestro. Digamos que, por simplificarlo, aquello de Canarias, un solo pueblo, habrá que sustituirlo por Canarias 88 pueblos. Esto no tiene nada que ver en la construcción nacional de Canarias, en la articulación de un proyecto de país. Esto es la cantonalización de Canarias y esta es una crítica que hacemos a este proyecto de ley que nos parece terrible y más terrible nos parece que lidere esta descomposición, este fraccionamiento del gobierno del territorio y del medio ambiente alguien que se denomina nacionalista. Esto es volver, no se sabe a cuándo, ¿no? Esta es primera crítica. Segunda crítica, el planeamiento. Se supone que hemos conquistado los hombres y mujeres de la sociedad democrática y en España ha sido así, que en un municipio, en una isla, en un país, las cosas que van a ir en el territorio se tienen que planear para que los intereses de los chicos y de los grandes, del sector público y lo privado, se concitan en un plan. Bueno, esta ley establece instrumentos por encima del planeamiento que se imponen al planeamiento, discrecionales, desreguladores, facilitadores de intervenciones por encima del planeamiento. La más importante, porque hay 4 o 5 figuras nuevas, los proyectos de interés insular y autonómico.
Este tipo de instrumentos se imponen al planeamiento. Dice una alegación del Cabildo de Tenerife que puede suponer que el plan insular tenga un conjunto de determinaciones, un particular consiga una declaración de interés insular privada y se imponga al plan insular de Tenerife, que ha tardado pues 6 años en elaborarse. Los instrumentos de actuaciones insulares o autonómicas son una vulneración del planeamiento, es sustituir el planeamiento por los proyectos. Pero es que hay más, están las ordenanzas municipales y las ordenanzas insulares, que son mecanismos que también intervienen y desdibujan la intervención sobre el territorio. Están los proyectos de actuación en el medio urbano o incluso los propios convenios urbanísticos que le dan incluso capacidad de intervenir en la ordenación. La discrecionalidad, la desregulación de estas puertas traseras que se articulan son inaceptables, no las tiene casi nadie y además lo hacen sin límites. Por ejemplo, los proyectos de interés insular y autonómico se hacen sobre cualquier tipo de suelo. Tiene la limitación del suelo de protección ambiental, pero si tú quieres colocar en un espacio rústico o común una gasolinera, lo podrás hacer, y si quieres hacer una nave industrial, lo podrás hacer, y lo dicen de forma categórica entre el 123 y el 133 del proyecto de ley. Por lo tanto, estamos hablando de otra gran crítica que hacemos, la desregulación, la discrecionalidad, el imponerse los proyectos sobre el planeamiento, los intereses de las minorías sobre la mayoría, puertas traseras, al menos estas 4 que he planteado, cuando ya la legislación vigente establecía en el artículo 47 la posibilidad de, en situaciones sobrevenidas, que se pueda intervenir. Se mantiene ese tema de la suspensión del planeamiento por el Gobierno en el artículo 169, pero se introducen 4 o 5 mecanismos traseros para intervenir y, por lo tanto, para ocupar suelo, para colocar lo que se llama la coyuntura económica sobre los intereses generales. Y la tercera crítica, si me apuran, la que más nos duele, la que más nos inquieta, la que más nos preocupa. El suelo rústico. Hay una parte del suelo rústico que se destina al tema agrario. Y la gente que trabaja la tierra y trabaja en la ganadería sabemos de las serias dificultades que tienen. Hay aquí 10 artículos que nosotros apoyamos. Algunos de ellos los propusimos en este Parlamento la pasada legislatura y no nos hicieron caso. Me refiero al tema de la regularización de las instalaciones ganaderas. Nosotros propusimos aquí, en el año 14, sobre una ley de medidas sociales, administrativas y fiscales, una enmienda para facilitar la regularización de las instalaciones ganaderas y no la aceptaron. Ahora aparece en el texto de ley igual que la propusimos nosotros. Eso sí, hemos perdido 3 años para facilitarle la vida a los ganaderos en la regularización. Nosotros estamos de acuerdo que si a alguien se le cae un muro, no tenga que hacer un plan de actuación territorial. Estamos de acuerdo que existan actividades, obras en el ámbito de los ganaderos y los agricultores que no necesiten, estén exentas de autorización, que en otros casos sea sencillamente una notificación y en los casos más complejos una licencia. En esos 10 o 12 artículos estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué tiene que ver eso con derogar las directrices de ordenación general? ¿Qué tiene que ver eso con eliminar los controles de legalidad? ¿Qué tiene que ver eso con imponer nuevos instrumentos de ordenación por encima del planeamiento con los que hemos citado? Estamos de acuerdo en ese tema y algunos de sus contenidos, insisto, los propuso Nueva Canarias y no fueron aceptados en su momento. Por lo tanto, ninguna discusión en lo del regadío, en lo del muro, en lo de los bancales, en lo de si tiene una edificación o la puedan restituir. Eso no lo estamos discutiendo, eso estamos de acuerdo, y los que impidieron que esto se diera respuesta fueron los mismos que ahora nos proponen este tema. Pero, y aquí viene lo gordo, se autorizan nuevos usos en suelo rústico impropios que la legislación estatal tasa. En este tipo de suelo se puede hacer agricultura, ganadería, actividad forestal, cinegética y algunas cuestiones vinculadas a los recursos naturales. Y todo lo que no sea eso tiene que ser excepcional, reglado, tasado, basado en el interés general, pero no. Aquí ahora caben en suelo agrícola otros usos residenciales, turísticos, industriales, de ocio. Y eso sí que es insólito, porque eso significa que se puedan hacer en suelo rústico con licencia municipal
al día siguiente de aprobar esta ley, apartamentos y hotelitos. Solo hay una limitación, 10% del suelo cultivado, 15% de la finca. Los que conocemos Canarias, y especialmente las islas de más superficie, eso significa que si tú tienes una finca de 20.000 metros cuadrados, puedes hacer 2.000 metros de apartamento o de un hotelito, una finca de papas y coles. Esta es una cuestión que discuten, por supuesto, el Consejo Consultivo, que discute el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo del Hierro, los servicios jurídicos de la comunidad. En nuestra enmienda, si la leen, que yo se los agradecería porque creo que es un excelente trabajo, con rigor, con solvencia, buscando mejorar esta norma, buscando el acuerdo, facilitando en toda la medida de nuestras posibilidades que esta ley no salga en los términos que ha entrado en este Parlamento. Nos ilustramos de las posiciones del Consejo Consultivo en estas tres grandes críticas, nos ilustramos del informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno, al que no se le ha hecho ni caso, nos ilustramos de las alegaciones del Cabildo de Tenerife, nos ilustramos de las alegaciones del Cabildo de Gran Canaria, del Hierro. Por supuesto, hay cabildos que no opinaron, no emitieron alegaciones, pero lo hicieron los consejeros socialistas del Cabildo de Lanzarote, por cierto, con un buen documento, o organizaciones de un gran prestigio y consideración por su labor medioambientalista, como la Fundación César Manrique. En todos estos informes nos hemos, digamos, ilustrado para esta enmienda a la totalidad. Y decimos que no se ha buscado el consenso en este tema, que están a favor de esta ley el núcleo duro del PP y de coalición, que están a favor de esta ley los sectores empresariales que creen que todo lo debe regular el mercado, los mismos que decían lo propio con el tema inmobiliario y con el tema financiero y que luego hemos pagado todos los ciudadanos. El mercado lo arregla todo. Está inspirado en la visión más ultraliberal de la economía. Esa es un planteamiento que decimos con claridad y con contundencia porque nos parece que se pone en evidencia en esta norma. Queremos, por lo tanto, en el trabajo de esta norma, ilustrarnos en la gente que opina con criterio, con rigor, que está defendiendo el interés general y todos esos informes lo posibilitan. Vamos a intentar, no sabemos con qué éxito, vamos a intentar que esta ley sea modificada en su tramitación parlamentaria. No tenemos muchas esperanzas porque se ha impuesto la lógica del presidente del Gobierno, se ha impuesto la lógica de ese sector pequeño de los empresarios, se ha impuesto la lógica de los sectores más conservadores y ultraliberales. Pero frente a esa ley están todos los sindicatos en contra. Las organizaciones agrarias, las que viven de la ganadería y las que viven de la agricultura, están muy contentos con los 10 artículos a los que yo les hacía referencia y nosotros también. Pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con las 458 determinaciones. Hay críticas, hay alegaciones de la COAC al texto de ley del que nosotros también nos hemos ilustrado. Y hay un documento de mediados de septiembre, por ejemplo, criticando la derogación de las 3 directrices sobre suelo agrícola que establece, que han derogado con este proyecto o que pretenden derogar con este proyecto de ley. Están en contra de este tema las fuerzas de oposición que representan Podemos y Nueva Canarias, pero hay división de opiniones en Coalición Canaria. El expresidente del Gobierno, nada más y nada menos que presidente de Coalición Canaria durante 12 años, ha expresado su opinión crítica a esta ley porque se orienta sobre un modelo desarrollista y ultraliberal. También gente como Tomás Padrón, un presidente de Cabildo que tiene una historia de compromiso con la sostenibilidad, o el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Enrique Pérez Parrilla, o Juan Fernando López Aguilar, destacado dirigente socialista. Por lo tanto, creemos que no estamos solos en la crítica a esta ley, pero esto no es lo que nos anima. Lo que nos anima es la posibilidad de cambiar esta norma para ponerla al servicio del interés general, para proteger de verdad el suelo rústico y de verdad la actividad agraria, para que la discrecionalidad no se imponga en nuestro sistema de planeamiento y de manera muy especial para que no se renuncie al proyecto común de Canarias. Esta es la enmienda que hemos presentado, es amplia, es rigurosa, está sustentada, es constructiva, no hacemos juicios de valor, sencillamente describimos y opinamos sobre una norma que nos va mucho en el futuro de Canarias. Y por eso la hemos hecho y a pesar de que sabemos el recorrido que puede tener, deprisa y corriendo. Hoy ustedes todavía no tienen la enmienda y la vamos a discutir el miércoles por la tarde, ¿no? Y acabo con la otra consideración que tiene su asunto. Nosotros habíamos solicitado una comparecencia del Gobierno para que explicara el informe que hizo
a favor de la tramitación de un proyecto de ley sobre los barrancos de Güímar que promueve el Cabildo de Tenerife. En ese informe, el Gobierno, a pesar de que tiene 3 informes en contra de la Dirección General de Presupuestos, de Agricultura y del Departamento de Industria, les da el visto bueno a sabiendas de que tiene impacto en el gasto público. Habíamos solicitado que el Gobierno viniera a explicarlo. Frente a esa comparecencia calificada y puesta a la orden del día, se presentó un recurso de reconsideración por parte de Coalición Canaria, intentando vetar, censurar, impedir una de las funciones clave del Parlamento, que es el control político del Gobierno, que forma parte de un derecho fundamental, que es a la participación, a la opinión, a la exigencia al Gobierno. La mesa pidió, esta vez sí, un informe a los servicios jurídicos. Digo esta vez sí porque ese informe no se pidió con la Ley de las Islas Verdes, porque estamos convencidos que un informe jurídico hubiera parado las enmiendas a aquella ley. Se pide un informe y el informe es contundente. Ahora se lo repartiremos. Clarificador. Pone en evidencia que Coalición Canaria no tenía ninguna legitimación para tratar de impedir este debate y pone en evidencia que no tiene ninguna razón de fondo en la materia y se han visto obligados a retirarlo. Esto viene bien para poner en evidencia que hay que recurrir más a los servicios jurídicos de la Cámara, porque el informe es, insisto, clarificador. Acabo agradeciéndoles la presencia, por lo primero, que es la razón más importante. Les dejaremos una copia de la enmienda a la totalidad. Yo les pediría que, si tienen tiempo y oportunidad, vean la cantidad de alegaciones que han hecho las instituciones canarias con respecto a los temas que nosotros cuestionamos y que, en cualquier caso, pues le echen un vistazo, porque creo que ilustra bien una posición distinta, alternativa a la visión desarrollista, ultraliberal de la propuesta gubernamental. Y con respecto al segundo tema, le dejaremos nuestra propuesta y también le dejaremos el informe jurídico y la propuesta del señor Ruano, de Coalición Canaria, que es totalmente descalificada por el informe jurídico por interesada. Nos llega a llamar que hacemos fraude los que han hecho la ley de La Palma, ¿no? Bueno. No sé si Hola. 20 minutos. Que no sé si entendí bien lo que dijo, porque era que dice que el 90% del... Claro, porque es que es un texto, lo que hace es refundir toda la legislación. Nosotros, lo novedoso es lo que nos inquieta, exceptuando los artículos para facilitar lo del riego, lo del muro, lo de las instalaciones ganaderas. Insisto, lo de las instalaciones ganaderas lo habíamos propuesto aquí hace casi 3 años. Pero el resto es la refundición de los textos. El problema es que toma tres grandes decisiones. Insisto, derogar las directrices, eliminar la comisión de ordenación en los informes de legalidad y renunciar a la participación en la aprobación de los instrumentos de ordenación municipal y de los instrumentos territoriales. Es decir, se renuncia a las competencias de articulación de una visión global, y esto nos parece terrible y no lo ha hecho nadie. Y la segunda crítica es que introducen nuevos instrumentos que se imponen al planeamiento. Los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas municipales e insulares, los proyectos de actuación en medio urbano o los propios convenios urbanísticos. Entonces, esto nuevo es muy, muy sustancioso. Y la tercera es que permite en el suelo agrario usos impropios. ¿Qué tiene que ver con la renta agraria? ¿Instalaciones hoteleras o instalaciones industriales o temas residenciales o temas de ocio? Nosotros sí estamos de acuerdo que si alguien planta flores, pueda vender las flores en su instalación, y que si alguien planta papas, las pueda vender allí en las condiciones que la legislación establezca. Pero ¿qué tiene que ver eso con las nuevas? Además, hay una cuestión terrible, ¿no? Es decir, la demanda del sistema turístico es, en estos momentos, extraordinaria. Y yo creo que es duradera. Es decir, no tenemos un problema de demanda. En todo caso, tenemos un problema de cualificación de nuestra oferta y del valor añadido que ésta debe generar. De manera que va a generar, con seguridad absoluta, si esto sale en los términos previstos en el proyecto en tramitación, una presión sobre el suelo agrario que lo sustituirá. Porque es bastante, el suelo agrario nuestro es el más caro de España, pero es bastante más barato que el suelo turístico
calificado. De manera que esto va a generar una alta presión sobre el suelo agrario y seguro que terminará desplazando las actividades agrarias. Parece una paradoja, lo que pretende resolverlo puede complicar de forma definitiva. De la misma manera que trasladar todas las competencias al ámbito local, que se supone que era para simplificar, para generar seguridad jurídica. Dicen los arquitectos que creen que toda esta modificación no es para facilitar las cosas, sino para facilitar decisiones políticas y no técnicas, dice en su informe. Pero además dice que no hay ninguna garantía de mayor eficacia, de mayor rapidez, de mayor seguridad jurídica, trasladando todas las competencias de ordenación al ámbito municipal. Por lo tanto, estas cosas novedosas son las que cuestionamos, pero ¿qué son las importantes? Pero hay un mundo, lo de los espacios naturales estaba, y está bien que se mantenga. Hay cosas incluso que no estaban y que son positivas. Esto que decía, de que no se caduquen de forma automática a los 2 años los planes y todo el trabajo hecho desaparezca. Oiga, pues se levantan las caducidades, se flexibilizan los mecanismos de adaptación al planeamiento superior, se garantizan que los trámites realizados no vayan a la basura, puedan ser reutilizados. Las cosas positivas las destacamos en la enmienda, pero pesan muchísimo más los elementos negativos, que son estos. Pero el contenido de los 458 determinaciones, estamos de acuerdo en muchas, porque la inmensa mayoría recogen la tradición. Y cuando no recogen la tradición es para empeorar, exceptuando en esta facilitación de los usos en el sector agrario de la habilitación, ¿no? Ahora con la comunicación puedes hacer cosas que antes necesitaba un plan territorial o con la licencia, y estas cosas están bien. De manera que hay cosas que nosotros reconocemos y las decimos y hacemos las críticas a la gravísima orientación desarrollista de uso intensivo del suelo. Aquí se habla mucho del I+D+I, de la RIS3, de la diversificación, pero esto es una apuesta por el cemento, por el uso intensivo del suelo, por el turismo-construcción, que es lo único que parece haber entendido el presidente del Gobierno. Para ver la pertenencia a la COMAC se ha argumentado que hay unos cuantos planes generales aprobados por la COMAC que han sido aprobados por los tribunales. ¿Ustedes en la enmienda introducen algún aspecto que pueda mejorar? Primero, que hay problemas en relación a la gestión del planeamiento es evidente, por eso se necesita un diagnóstico. El problema es si la respuesta es matar moscas a cañonazos, que es lo que hace este tema. Yo le puedo decir, por ejemplo, le voy a poner 3 ejemplos. La ciudad de La Laguna, la tercera de Canarias, no tiene plan general por culpa de sus gobernantes. Por cierto, presidente de Gobierno, alcalde de La Laguna y los años anteriores concejal de urbanismo. Nunca llegó a la COMBAT. No hay plan de ordenación en los últimos 20 años en La Laguna porque no hubo acuerdo interno, también lo explicamos en la enmienda, no hubo acuerdo interno entre la dirección, entre el ayuntamiento y los ciudadanos. ¿Qué culpa tiene la COMBAT de que el plan de ordenación de La Laguna no se haya aprobado? Todas las responsabilidades se residencian en que no hubo propuesta. Segundo ejemplo, Mazo, el municipio de la consejera, alcaldesa. ¿Sabe quién le hizo el plan? El Gobierno de Canarias. Le pongo 2 ejemplos vinculados a 2 altos dirigentes, pero voy a poner uno donde nosotros participamos de esa responsabilidad, San Bartolomé de Tirajana. No hay plan de ordenación en ese importante ayuntamiento por responsabilidad de los que hemos participado en los gobiernos de ese municipio en los últimos 20 años. De manera que aquí hay una simplificación. El plan de La Laguna, el de San Bartolomé o el de Mazo, no salieron adelante no por culpa de la COMAC, sino por incapacidad interna de la gestión. Y luego, las cosas que están mal hay que corregirlas. En la ley 1414, que se llamaba de simplificación y armonización, recuerden esto, que tiene 2 añitos de aprobada por los mismos que nos cuentan esto ahora. Es decir, hace 2 años y medio en este Parlamento, los de coalición y el PSOE nos decían que la ley de armonización y simplificación iba a resolver todo esto. ¿Recuerdan eso? Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad también a esa ley porque decía cosas indebidas. Ahora ellos también hacen una enmienda a la totalidad de esa ley porque la derogan de pe a pa en el proyecto en tramitación. Y en esa ley, por ejemplo, en relación a la COMBAT, lo que hacía era una especie de insularización de la COMBAT, que el órgano siguiera siendo de la comunidad autónoma, pero insularizaba su estructura y teóricamente apostaba por dimensionarla. Nosotros lo que decimos es que las competencias de la comunidad autónoma, por ejemplo, sobre la legalidad, no deben ser excluidas. Si el órgano le quieren cambiar el nombre y lo quieren redimensionar, lo quieren establecer territorialmente, como decía la ley 1414, no tenemos inconveniente.
Pero es que ahora los informes previos de legalidad lo va a hacer el propio ayuntamiento, ¿eh? También va a ser el propio ayuntamiento, contraviniendo la legislación estatal, la evaluación ambiental estratégica. Dice la ley estatal de forma categórica que la evaluación ambiental estratégica la tiene que hacer un órgano distinto al órgano sustantivo que apruebe el planeamiento. Y ahora resulta que se crean 95 CONMAT, una por cada ayuntamiento y una por cada cabildo. ¿Cómo puede ser más fácil entenderse con 95 interpretaciones de la evaluación ambiental que con una reforzada y corregida lo que se tenga que corregir? Ahora hay 95 CONMAT. Cada ayuntamiento, cada cabildo puede crear una comisión de ordenación multidisciplinar que teóricamente no debiera tener ni subordinación jerárquica ni funcional al órgano sustantivo. Dicen los informes del consultivo, de los servicios jurídicos del Gobierno y algunos de los cabildos que carece de sentido que el órgano ambiental lo nombre el Pleno, porque dice la ley estatal que no puede tener la misma jerarquía, porque si no el informe puede ser interesado, ¿no? De manera que nosotros lo que decimos es que las competencias autonómicas a las que se renuncia, tanto derogando las directrices como eliminando los controles de legalidad y la aprobación de los planes, es matar moscas a cañonazos si hubiera problemas en el procedimiento. Que, insisto, los hay y que lo que hay que hacer es atajarlos, pero no se arreglan las cosas cortando, vamos, si tienes un uñero cortando el brazo, que es lo que hacen esto. Y además, creando 95 órganos ambientales, 95. El gobierno de un país tiene que tener una cohesión, tiene que tener una lógica, tiene que tener una homogeneidad, tiene que tener unos principios. Por eso están las directrices generales, los planes insulares, los planes de ordenación y todo eso bajo una lógica, competencia. La formulación del plan lo hacen los ayuntamientos con un amplio nivel de autonomía. Decía la ley 1414 y nosotros pues lo aceptábamos, que la parte estructurante del planeamiento municipal e insular la aprobara el Gobierno de Canarias y la parte de detalle, de desarrollo, la hiciera los ayuntamientos y los cabildos. Esta es una fórmula intermedia, pero aquí no, aquí se renuncia a este tema, no lo tiene nadie. ¿Saben cómo se llama la comisión que hace esto en Euskadi? Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Euskadi. Y se van ustedes al resto de España y verán cosas similares, y cuando hay un problema se corrige. Y si hay pocos medios, se ponen más medios. Y si hay que distribuir las cosas de otra manera, se distribuye. Ahora el control de legalidad lo harán los propios proponentes y que aprueban el planeamiento y los tribunales, como dice algunos de los que alegan. ¿Qué garantía hay que esto vaya a ser más rápido, más seguro, más diligente? Ninguna. En esa adenda se habla específicamente del proyecto de ley del suelo y se habla de cosas a cambiar. No sé si usted, su grupo, estaría dispuesto a apoyar esas modificaciones que se esbozan en esa adenda, los principios de esas modificaciones, porque algunas de las críticas que usted ha hecho precisamente tienen que ver con lo que el pacto pretende modificar. Sorprende mucho que un gobierno de coalición proponga un proyecto de ley que dice, por ejemplo, que se elimina la evaluación ambiental estratégica por órganos de la comunidad y los socios de ese mismo gobierno escriban luego un papel contradiciendo lo que acaban de mandar al Parlamento, ¿no? Pone en evidencia la crisis total, la falta de consideración entre ellos y la mala técnica de gobierno que están propiciando. Sí, socialistas y Coalición Canaria tenían diferencias, tenían que haberlas dirimido antes de mandar el proyecto aquí. Yo me he leído con detenimiento este asunto y lo único que parece claro es que efectivamente la evaluación ambiental estratégica la va a hacer un órgano de la comunidad, sea la CONMAT o otro nombre. Pero es que, entre otras cuestiones, esto está en el Pacto de Gobierno, artículo 57 del Pacto de Gobierno, apartado 57, de forma categórica. Esto estaba en el Pacto de Gobierno. Yo lo que me pregunto es por qué no está en el proyecto de ley lo que pactaron como Gobierno y ahora repactan como Gobierno, ¿no? Porque todo es un repacto, ¿no? El resto de las consideraciones son confusas. Esa parece razonablemente clara y nosotros la defendemos.
Nosotros la defendemos cuando toca, cuando nos toca hacerla, bueno, la hemos defendido siempre, pero cuando toca hacer la enmienda, nosotros defendemos que la Comisión de Ordenación del Medio Ambiente del Territorio o órgano que le sustituya haga la evaluación ambiental. Pero además decimos que haga el informe de legalidad, porque lo dice el Consejo Consultivo, porque es razonable que así sea, porque no se pueden eludir las competencias de la comunidad autónoma como hace este proyecto. Al menos en este tema, en este pequeño tema, el repacto parece que lo considera. Y luego hacen unas consideraciones confusas sobre los usos complementarios, sobre los instrumentos discrecionales que no concretan. De manera que esperaremos al tema. Pero nos hubiera gustado que, si son un gobierno, se hubieran puesto de acuerdo cuando enviaron este proyecto a este Parlamento. Estaremos atentos y, desde luego, nos parece un pequeñito avance que la evaluación ambiental estratégica, que es solo una de las cuestiones que reclamamos para el Gobierno de Canarias, la haga un órgano del Gobierno, ¿no? Y eso contradice los alegatos del presidente, evidentemente, ¿no? Decía, y de sus voceros. Sí, dicen que puede colocarse las que no se deroguen, que a ver, veremos cuáles son las que no se deroguen, en una disposición transitoria con carácter reglamentario. Esta es una reclamación contundente del Consejo Consultivo porque genera un vacío jurídico. Tú no puedes eliminar un instrumento de planeamiento y no sustituirlo, ¿no? Bueno, veremos. Nosotros hay solo 9 directrices que sobreviven a este tema. De las 143 que creo restantes, veremos de qué está hablando el Partido Socialista. Nosotros defendemos el mantenimiento de las directrices de ordenación general hasta que sean evaluadas y sustituidas porque lo establece la legislación. Ahora, si los socialistas, cuando enmienden estos de detalle, que ya lo veremos, a ver cuántas de esas directrices preservan, pero esa es otra de las cuestiones que reclamamos nosotros y que la ley, nosotros tenemos que opinar sobre la ley que nos han mandado, no sobre la ley en la que están pensando algunos. Este es el proyecto que hemos enmendado, el que nos han propuesto y dice lo que dice, ¿no? De manera que en el repacto hay algunas consideraciones que pudieran, aunque sea parcialmente, mejorar el tema, y si van en el sentido correcto, evidentemente, al menos parcialmente, tendrá nuestro apoyo, ¿no? El Partido Socialista también tiene la intención de actuar en este trámite de enmiendas parciales como mediador, se ha calificado el mismo, de mediador más bien entre Coalición Canaria y la Plataforma de Desarrollo Sostenible. ¿Ustedes cómo ven eso? A nosotros nos parece que, aunque esto se ha hecho rápido, deprisa, sin diagnóstico, sin participación, imponiendo la visión más conservadora posible, la de los empresarios que están dispuestos a alicatar el Teide o el Roque Nublo. A pesar de todo eso, todas las oportunidades que tengamos en la tramitación de la ley para mejorarla, la vamos a aprovechar. Que no quiere decir que nosotros apoyemos al final el conjunto de la norma, pero todo lo que sea, lo decimos en la enmienda, de forma reiterada. Pedimos a los grupos del Gobierno que se repiensen los usos complementarios en suelo rústico, lo decimos. Pedimos que se repiense la derogación de las directrices, pedimos que se repiensen lo del informe de legalidad. Todo eso lo decimos en la enmienda cuando la vean con bastante, digamos, o espíritu de acuerdo, de manera que todo lo que sea mejorar esta ley será bueno, porque esta ley, si sale en los términos que propone el presidente del Gobierno, junto con la ley de las Islas Verdes y junto con la ley turística, que elimina cualquier límite a las instalaciones turísticas, no importa sobre su calidad sobre el suelo calificado, estas 3 normas juntas son una apuesta por todo lo contrario que hemos intentado construir estos 30 o 40 años, por el uso intensivo del suelo, por limitar la actividad económica a la construcción, turismo, por utilizar el suelo, el territorio, como una mercancía. Y, por lo tanto, aprovecharemos mejoras y, de verdad, al final se hacen propuestas. Nosotros las haremos, ¿no? Nosotros las hacemos aquí ya, pero vamos a procurar mejorar la norma porque sería bueno para Canarias, porque creo que esto es apostar en contra del interés general, ir en dirección contraria de la sostenibilidad, ir a favor de lo peor, ¿no? Y es que esto que tenemos como patrimonio de todos se lo puedan liquidar esta generación y no las futuras, ¿no? Como los dos grupos que han presentado la enmienda a la totalidad del proyecto de ley, uno de los puntos principales de esa enmienda tiene que ver con la participación ciudadana, yo me pregunto una cosa, si en la junta de portavoces que ha habido hoy, algún portavoz ha dicho o ha propuesto abrir la plataforma que acaba de poner en marcha
Parlamento para... Hoy no, pero en reuniones pasadas el que les habla en nombre de Nueva Canarias ha planteado que después de la oferta de la presidenta de este Parlamento de utilizar un mecanismo de participación directa de la ciudadanía en la tramitación de las leyes, yo espero que esta sea una ley en la que esto se haga. Yo deduzco de sus últimas declaraciones que va a ser así. Deduzco. Ya tienen incluso, nosotros decíamos que si no estaba la plataforma, digamos, informática para facilitar el tema, lo hicieran a través de las solicitudes en registro y las repartieran a los grupos. Lo ideal sería, imagínate, si la ley se toma en consideración, que yo creo que sí, ¿no? Si perdemos las enmiendas a la totalidad y hay 30 días, 40 días, los primeros 25, la gente pudiera presentar alegaciones, aportaciones, y que luego los grupos analizáramos y consideráramos en la tramitación incorporar este tema. Yo interpreto que lo van a hacer. Lo defendí la otra vez y se supone que en una comparecencia pública de la presidenta dijo todas las normas, porque inicialmente me dijeron que no, que estaban pensando en una norma de otras características, que no fuera un proyecto de ley, sino una proposición de ley, etcétera. Yo deduzco y he defendido que la ley del suelo, después de la restrictiva, yo diría que insignificante participación de la ciudadanía, se abriera a esta oportunidad que la propia mesa ha propuesto de participación de la ciudadanía de forma directa, ¿no? Vamos a confiar que sea así, si no lo volveremos a decir. Si no, las cosas que dicen no las cumplen, y eso se llama, ¿cómo se llama una cosa que cumple, que dice y que no cumple? Pues eso, incumplí. Pues no, tengo que decirles que yo no había tenido la oportunidad de hablar con Paulino Rivero desde que dejó la presidencia del Gobierno. Había coincidido en un acto del diario Aviso, en un desayuno, pero no nos sentaron juntos y hablamos 7 minutos. El otro día en Lanzarote, además de compartir pues análisis y preocupaciones sobre este proyecto de ley, tuvimos una cena conjunta con la gente de la Fundación. Y allí participamos del análisis de lo que pasa en España y en Canarias, y me pareció que está en plena forma, con un análisis que yo no comparto en todos sus extremos, pero un análisis político importante, y hemos quedado en Tenerife pronto. Si puede ser, es verdad que me toca a mí la llamada, pero estoy interesado primero porque yo, a pesar de nuestras diferencias que han sido, yo lo decía en la mesa redonda, Paulino y yo hemos compartido cosas, hemos coincidido, hemos tenido caminos paralelos y hemos tenido potentes enfrentamientos, pero nunca partimos la relación personal, de manera que con seguridad quedaré con Paulino los próximos días para hablar lo que el otro día iniciamos, que fue hablar de España, de Canarias, de la política, de la democracia, de esta ley, él no estaba tan informado de la ley de La Palma, La Gomera y El Hierro, tampoco tenía el detalle de la ley turística, claro, porque él no está con el nivel de dedicación que estamos los que cobramos para hacer esta actividad, pero vamos a quedar de forma inmediata porque vale la pena, ¿no? No conocen, pero vamos, yo intuyo de luego, está en contra de la derogación de las directrices, con seguridad. Está en contra con el desmantelamiento de la CONMAS. Él dice en un escrito que aparece en el Canarias 7, que él escribe un artículo los domingos, que aquí hay 2 maneras de entender Canarias y que él cree que renunciar a la planificación económica, territorial y poblacional por parte del Gobierno es ir en contra del futuro. De manera que en eso seguro, estoy totalmente seguro. Él decía allí en la mesa ronda que él era alcalde durante 20 y tantos años y que él sabía la mentalidad de un alcalde, y es colocar en su pueblo todo lo que se pueda para sus vecinos. Dice, si cada municipio decide lo que pase en su municipio sin ningún límite comarcal, insular o canario, todo el mundo va a intentar tener un espacio industrial, un campo de golf, un hotel y todo lo que puedan. Lo decía él como alcalde de 20 y pico años, él ha estado en los ayuntamientos, los cabildos y en el Gobierno, y decía que la aprobación del plan debía estar en manos del Gobierno de Canarias, lo decía de forma categórica. De manera que las cosas gordas yo creo que coincidimos, aunque no tenemos un chequeo, digamos, de cada uno de los problemas, pero lo que expresó públicamente en ese debate la Fundación César Manrique va en línea con lo que comentamos, también son los asuntos, son los instrumentos discrecionales.
De manera que yo creo que esta crítica la comparte. A ver si les consigo una carta preciosa que mandó Tomás Padrón a la mesa redonda porque no pudo entrar. Digo preciosa porque en ocasiones, cuando escribes con criterios y con sentimientos, bueno, impactó. A ver si se las consigo. Una persona que ha sido más de 20 años presidente del Cabildo del Hierro, que ha sido una persona con la que yo también he tenido coincidencias y diferencias, pero que ha apostado por la sostenibilidad de la Isla del Hierro. Tenían que leer, yo se las haré llegar, una carta que leyó esta persona, que Rivero, que Tomás Padrón, que Pérez Parrilla o que Juan Fernando López Aguilar, sectores de coalición que no hablan públicamente, pero sí en los pasillos. El Partido Socialista está quebrado en esta posición. El repacto tiene mucho que ver con este tema. Ya estaban muchas de las cosas que ahora dice el repacto en el pacto. Por ejemplo, lo de la evaluación ambiental estratégica en honor con la comunidad. Eso está en el pacto. Creo que en el punto 57, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ver hasta cuánto dura el repacto, ¿no? Que yo no lo sé. Por lo menos han reconocido algo que me negaba el presidente hace 2 semanas. La crisis era un problema de los medios y de la oposición. Ahora dice que le ha parecido lamentable. Digo, como a nosotros, ¿no? Como lo que pasa es que nosotros sufrimos esta crisis, nosotros los ciudadanos me refiero. De manera que ya veremos cuánto dura el repacto, pero las 2 o 3 consideraciones que hice sobre la ley del suelo van en el sentido de lo que nosotros defendemos y de lo que el Partido Socialista en su historia, en su programa e incluso en el documento de gobierno, al menos en algunas cosas, defiende, ¿no? Pues le damos los papeles.